Siguiente bloque, chicos. Vamos a hablar sobre un tema ahora mismo, yo creo que de lo más que van a poder estar al tanto cada uno, un representante de a lo mejor un sindicato y un representante de los empresarios, al fin y al cabo. ¿Pero te gustan las gambas? Sí, claro. ¿A ti Hombre, no? no, hombre, como buen ¿Pero a ti no? sindicalista. A mí me encanta, pero es que me las pago yo. Yo también. Yo no puedo usar la tuya, Entonces, Un segundo. Señores, camisetón de Rax Lab. Víctor, te quiero. Un saludo. tenemos el siguiente bloque que quiero hablar de dos preguntas. Primero vamos a soltar la primera, vamos a estar 10 minutos con ese bloque y después otros 10 con el siguiente bloque. Exacto, igual lo vamos a estructurar en 20 minutos para que sea factible hacer. Exactamente. Tenemos un empresario contra un sindicato, yo creo que es de la mejor manera que se puede debatir esto. Y voy a preguntarles, empieza Jota en este caso, ¿tienen el mismo valor los sindicatos hoy que antiguamente? A ver, yo me preguntaría si tienen valor los sindicatos per se. A ver, la respuesta es que si los sindicatos desaparecen mañana de España, España sería un lugar mejor. La realidad es esa. Si desaparecen los empresarios, la gente que trabaja en la empresa privada dejaría de comer. Los empresarios son necesarios para la producción de riqueza. Son necesarios para que la gente, incluso los que viven del Estado, puedan vivir, porque la gente se confunde muchísimo y se piensa que lo público puede vivir sin lo privado y no funciona así. Lo privado es lo que sustenta a lo público. La respuesta es que, evidentemente, si hacemos una comparativa de qué es más importante para un país próspero, es la iniciativa privada. Todo lo público podría llegar a ser incluso prescindible. Antonio, la misma pregunta. Son muy necesarios, tienen el mismo valor que hace 140 años, por ejemplo, en el caso en el que se fundara, o más de 140 años, que son los que ya han fundado, tienen el mismo valor, siguen trabajando por los derechos de los trabajadores y son importantes. Ahora, lo que tenemos que entender de los sindicatos, porque a veces cuando hablamos de sindicatos y empresas, siempre tendemos a relacionar que los sindicatos están contra la empresa. Y eso es mentira. Cuando se llegan a acuerdos de convenios, cuando se llegan a acuerdos en la empresa, siempre acuerdan sindicato y empresario. Unos pierden de un lado y otros pierden de otro para el bien de la mayoría. Ahora, es irreal pensar que si existen los sindicatos no existen las empresas, o que las empresas están contra los sindicatos o los sindicatos contra las empresas. En muchos casos hay muchos acuerdos para que los trabajadores tengan las mejores condiciones. Cada uno barriendo para su casa. Entonces, son necesarios, sí, y el decir que no son necesarios per se, porque resulta que tal, no son necesarios para quién. Para quien quiere tener más y compartir menos o redistribuir menos la riqueza. Muy bien, pues bien para él, para su egoísmo. Pero la realidad es que son necesarios para tener las condiciones laborales que tenemos actualmente en España. No estoy nada de acuerdo en que sean necesarios y yo creo que tanto derecho del trabajador al que verdaderamente perjudica es al trabajador. Déjame explicar esto. Si tú le pones a un empresario unas condiciones extremadamente duras para contratar, porque son unos convenios que a lo mejor con la situación económica del país no le convienen, lo que va a hacer el empresario es no contratar a gente indefinida, que es el problema que tenemos a día de hoy en España. Un empresario no contrata a gente indefinida porque tú, al contratar a una persona de manera indefinida, le estás dando la potestad de que se coja una bajita por los convenios, por depresión, por estrés, por ansiedad, y el empresario paga parte de la fiesta. Por lo tanto, a día de hoy, un empresario para contratar tiene que estar extremadamente seguro y en la vida real eso ocurre muy pocas veces. Por lo tanto, todos estos derechos de los trabajadores realmente lo que ayudan es a las personas que parece que quieren estar en un puesto de trabajo, pero no trabajar. La clase trabajadora no se puede confundir con la clase parasitaria que pretende lucrarse y vivir del esfuerzo, trabajo y capital de otro. ¿Me he explicado bien? ¿Me habéis entendido el punto? ¿Tú crees las vacaciones? No, yo esa mierda no. ¿No crees en las vacaciones? Claro que creo en las vacaciones. ¿Crees en los días libres? Sí. ¿Crees en que se tengan que pagar todas las horas que se trabaja? Evidentemente, sí. ¿Y eso de dónde salen esos acuerdos? ¿De la nada? Esos Se acuerdos hicieron así, ¡pum!, y aparecieron. pueden. ¿No? Las vacaciones antes no existían. Los días libres no existían. Las bajas médicas no existían. Las horas extras no existían. Pagar las horas extras al precio que se tienen que pagar no existía. ¿Sabes con qué se ¿De qué época me estás hablando? ¿Me estás hablando de la revolución industrial o qué? Pero con los sindicatos. Entonces tiene que existir vale, los pero sindicatos. escúchame. Sí. Pero porque vamos, si no hubiera sido por vale, pero no me sindicatos, hagas un anacronismo todos aquí. esos derechos Oye, no los amigo, tendrías hoy. pero ¿Es real o es irreal? No me hagas un anacronismo. Si tú me hablas a mí Yo te hablo de que derecho. yo te digo a día de hoy. Si no fuera por ¿pero me sindicatos, dejas hablar o no? no estarían esos derechos. Déjame Tan explicar básicos tú. como eso, ¿eh? Vale. No te voy al derecho Joder, de macho. se muere un animal y tienes un día libre. Vale, muy bien. Estamos hablando de a día de hoy. Su pregunta ha sido concretamente a día de hoy. Si hacemos
una revisión histórica acerca de la necesidad de los sindicatos, acerca de la necesidad del pueblo obrero de pelear por sus derechos, te voy a dar absolutamente toda la razón. Estamos hablando de hoy día, ¿vale? Estamos hablando de hoy día. No, porque claro, él me está hablando a mí de la revolución industrial donde a un niño de 8 años lo amarraban a una mesa y, ojo, que soy plenamente consciente de por qué empezó la guerra civil, soy plenamente consciente de por qué empezó la Segunda Guerra Mundial, soy plenamente consciente de todo lo que llevó a la revolución industrial a los obreros y cómo sufrieron en aquella época. Yo no estoy negando la necesidad de hacer derechos del trabajador. Lo que te estoy diciendo, a día de hoy... Los sindicatos. Vale, muy bien, si yo no estoy negando eso. Pero es importante porque tú dijiste, es que no a día de hoy nunca, pero es que los derechos que tenemos a día de hoy son derechos conseguidos. Punto número 1, porque para esos derechos entonces, ¿para has tenido que luchar durante años. ¿Para qué sirven a día de hoy? Te pongo un caso, tú hablas, es que si obligas al empresario que tenga que hacer esto, primero, no se obliga a nadie, porque hay acuerdos y mesas de negociación. Te pongo un caso muy concreto, la norma más importante que tienen los trabajadores y que tienen las empresas, la reforma laboral, en la que se habla del estatuto de los trabajadores, de cómo los contratas, de diferentes cuestiones para aquí no entrar a ahondar en un montón de cosas. Eso lo firman COE, que es la representación de las empresas, CEPIME, que es la representación de pequeñas y medianas empresas, sindicatos y gobierno. Entonces tú no estás obligando a las empresas a tener que firmar eso y a tener que adquirir eso. Tienen su propia representación para que puedan tener esos acuerdos. Entonces, no puedes decir, no, es que les estás obligando y ellos no pueden contratar. Eso no es verdad. Porque ellos están firmando en la mesa lo que pueden llegar a acatar. Pero y lo que no pueden llegar a cosa, acatar, ellos dicen que no lo firman y lo sacan de la negociación. Pero déjame decirte una cosa. Entonces no los obligan. Hay un acuerdo per se. Déjame decirte una cosa. Para empezar, quiero que sepas que muchos de esos acuerdos los firman grandes empresas que se pueden permitir, igual que la izquierda a día de hoy. Y se pyme, pequeñas y medianas empresas. No me interrumpas. Sí, por favor, vamos a intentar terminar. No me puedes dejar hacer el punto. No, sí, muy bien, pero es que no me interrumpas. Ahí tienes un bolígrafo, vas tomando notita y me respondes cuando acabe. El punto aquí es el siguiente. La izquierda a día de hoy dice ser antisistémica, anti grandes corporaciones y sube los impuestos y casualmente a los que benefician eso es a las grandes corporaciones que se pueden permitir pagar dichos impuestos y a los que os cargáis es a los empresarios y a los autónomos. Este tipo de acuerdos también perjudican enormemente a empresarios y autónomos porque impiden que una persona trabaje 3 horas, menos de media jornada y tengan que pagarle un mínimo cuando a lo mejor ni siquiera está produciendo lo que se le está pagando. Por tanto, creo que hablar de que eso es con acuerdo de todos los empresarios es bastante relativo, porque yo soy una pequeña empresa y yo, por ejemplo, no puedo contratar. Yo tengo que contratar autónomos. Te voy a dar un dato para lo que estás comentando, que no te doy la razón por el dato erróneo, pero te va a contribuir en tu palabra y te lo doy para ti. Hoy día, convenio de hostelería, que es lo que yo me dedico, tengo 15 empleados, hoy día es obligatorio contratar con contrato indefinido. Yo no puedo hacer un contrato de 3 meses. ¿Tú no puedes hacer ya contrato de... ¿Estás loco o qué? Eso es imposible. No es indefinido. ¿Pero eso en Canarias? ¿O eso aquí? Creo que es el convenio de hostelería global. Me lo dirás tú mejor. La verdad que ahí me has pillado. Ahí te digo una cosa. No es mi fuerte ni muchísimo menos. Yo tengo 15 empleados y no se puede tener una... ¿Y has tenido alguna mala experiencia con alguno de ellos? A cada 3 meses. Doy fe. A todos los meses él trabaja conmigo y él lo puede ver a día de hoy. Entonces no te das cuenta de que al final del día lo que hacen es que una persona verdaderamente trabajadora no tenga el puesto y lo tenga un jeta. No. Porque al final del día hay mucho jeta. A ver, la realidad es que en España tenemos un mal endémico instaurado en nuestra psique y que la gente quiere dinero trabajando lo menos posible. Esa es la realidad. Tu cara ha sido bastante reveladora. Espero que el editor la ponga porque ha sido como... evidentemente, claro. Pues yo no estoy en tu filosofía de vida. Yo quiero el máximo dinero posible, trabajando lo máximo posible y todo por mérito propio. Yo genero un dinero a través de mis canales de YouTube, a través de mi bebida, a través de mi comunidad, a través de participaciones y la gente a mí me paga por el valor que yo aporto. ¿Me explico? Yo, si tengo que contratar a personas, y yo ahora mismo a mi cámara, Buru, te mando un enorme saludo, menos mal que no es un rojo como te has descrito tú al principio del programa, y él entiende que yo no lo puedo contratar porque si él algún día no me puede venir al programa porque está malo, yo su trabajo se lo subcontrato a otro. Igual que el técnico de sonido. Un saludo, Mateo, te quiero un montón, pero si él no puede venir un día al trabajo por cualquier motivo, yo subcontrato a otro técnico de sonido para ese día. Al igual que a mi editor, si él no puede editar porque le pasa cualquier cosa, yo subcontrato a otro para que lo haga. Y es evidente, porque mi actividad económica no es una ONG. Mi actividad económica depende de que cada persona ejerza su trabajo en determinado momento. Entonces, estos convenios de si yo los tuviera contratados, se me coge una baja por estrés, se me coge una baja por depresión y yo le tengo que estar pagando parte de la fiesta y a lo mejor yo me voy a la quiebra y esos 6 puestos de trabajo que estaba creando por 2 jetas que se han puesto de acuerdo para irse al paro, mi actividad económica se va a tomar por el culo con los consecutivos impuestos.
Acabas de decir una cosa muy clara primero, y es que tus trabajadores no son tus trabajadores, son autónomos que te facturan. Te entendí. No los tienes en empresa, no los tienes asalariados. Podría, si Pero no, no lo hubiese, tienes. si no, si Pero no no lo tuviésemos tienes. las leyes como las tenemos, podría. Entonces no los tienes contratados, no son tus trabajadores, son autónomos que te prestan un servicio, a ti como autónomo también o como pequeña empresa, y ellos te generan una factura, tú le pagas la factura. No son tus trabajadores. Eso es punto número 1 porque no hay que mezclar diferentes categorías A ver, pero una profesionales y pregunta. laborales. Punto número 2. Vale. O sea, que resulta que yo voy a trabajar en una empresa, ¿no? Que resulta que en mi puesto de trabajo tengo un montón de estrés, que tengo problemas médicos, que tengo un accidente profesional y no me puedo coger la baja porque soy un jeta. ¿De verdad? O sea, que no puedo tener derechos como trabajador si me lesiono trabajando para la empresa, generándote riqueza. Muy a ti como distinto empresario. eso a lo que he mencionado yo. No manipules. Te pregunto. No Resulta que, manipules. por ejemplo, porque tú no has explicado el caso si no has hablado por encima. Tú resulta que le pones a tus editores, que no lo creo, pero bueno, por ponerte un caso extremi, tú le pones a tus editores a decirle, mira, yo necesito sacar 2 vídeos diarios. Entonces, socio, búscate la vida y genérame 2 vídeos diarios. Resulta que eso le genera estrés al trabajador porque no tiene descanso, porque no puede conciliar su vida profesional, porque resulta que tiene que estar todo el rato pendiente al trabajo, porque no tiene tiempo ni siquiera para comer. Resulta que le generas una enfermedad profesional. Pero es un jeta si no puede ir a trabajar por una cuestión que ha tenido trabajando para ti. Eso no me parece a mí de jeta. Qué Me blandito parece- eres, hermano, hablando de generar un estrés por hacer tus putos vídeos diarios, mi niño. Es que ves, Te esa es estoy la puta poniendo un caso, mentalidad. te estoy poniendo Tú un caso. representas a la Te estoy generación poniendo de un caso. cristal de los cojones. Pero a ver, vamos a ver. Si Si yo yo te me contrato lesiono- para hacer 2 vídeos diarios y no te ves capacitado para hacer 2 vídeos diarios, no eres la persona que Tú yo imagínate busco que- para. No eres la persona que yo busco. Resulta Amigo que tú mío, no pero es que, contratas o sea, es que acabo de escuchar No, tu no. argumentación y ha sido como, encima, 2 vídeos, coño, me estoy llegas poniendo a un- decir 10 y te digo, No, te estoy vale, poniendo un estamos caso. hablando de un Te buen estoy poniendo un volumen. ejemplo. Pues tú imagínate que tú lo contratas para hacer 2 vídeos diarios y después resulta que tú ahora estás más potente en redes sociales y dices, en vez de 2 quiero 4, pero con las mismas condiciones que tenías haciendo los 2, con las que te contraté. Búscate la vida. Pero es que no. Mira, ¿quieres que te cuente la No, historia? no. Mira, te voy a contar una historia muy bonita. Pero escúchame, te lo estoy contando por encima porque no sé tu caso en específico. No, no, pero es que Y te voy a estás contar una explicando un caso historia muy específico. bonita. Te voy a Ahora, contar tú una cambias las historia condiciones del preciosa. contrato, tú cambias las condiciones del contrato sin acuerdo con el trabajador, si no le dices, socio, por lo mismo que antes hacías 2, ahora me vas a hacer 4 porque yo lo necesito. Le genera estrés, sobre ansiedad, lo que fuera, pues habla 5, habla de 10, habla de 20. Te estoy poniendo un caso ¿Sabes qué hace? concreto de números. ¿Sabes qué hace ese trabajador? No, es que tú, como No, yo pero- te dupliqué la No, actividad puedo hablar. sin duplicarte las condiciones o manteniendo las condiciones estables y te jodiste, yo qué sé, por una enfermedad o lo que fuera, eres un jeta por querer cogerte una baja. Pero si es por tu culpa. ¿Cómo que por mi culpa? A ver, punto número 1. Si una persona le ponen el doble de trabajo sin subirle el sueldo, esa persona no es muy lista porque esa persona coge y se va. Entiendo que en este país, al tener tan, Y si tienes necesidad, digamos, tan... déjame hablar, tío, que te lo juro que mi mente funciona muy rápido y si me estás hablando aquí como un martillo pilón, a mí las ideas se me van. El punto aquí es el siguiente. En un mercado tan solidificado por todas las regulaciones que hay, por lo imposible que es despedir a un jeta, y no hablo de una persona que se haya lesionado, o sea, no manipules. Que yo he trabajado en la obra y yo mismamente me he lesionado. No es lo mismo estar lesionándote trabajando en la obra que cogerte una baja por estrés, como conozco así de personas que van a su amigo el psicólogo para que les firme una baja por estrés y seguir cobrando, sin hacer nada. O sea, la realidad es esa. Entonces, los acuerdos entre individuos son maravillosos. Yo empecé con el chico, tenía 18 años cuando empecé con él, no tenía ni puta idea de nada. Al principio le dije, bro, vamos a ver qué tal va esto y tú lo coges como experiencia, porque yo tampoco tenía dinero, nadie ganaba dinero de eso, nadie ganaba dinero. Era un proyecto ya veremos qué tal. A día de hoy se gana la vida muy honradamente conmigo y cuando le dije, bro, tenemos que apretar un poquito más, me dijo, pues tío, hay que pagar más dinero. Yo le dije, pues lo estamos produciendo, claro que sí que te pago más dinero y evidentemente si yo le digo, no, te voy a pagar lo mismo que te pagaba al principio, él me hubiese dicho, pues vete a tomar por el culo, ¿entiendes? Las personas no son estúpidas y las personas somos capaces de entendernos sin que un jodido sindicato se las dé de intermediador y de salvador del trabajador. Y a día de hoy está muy contento trabajando conmigo. Y te digo una cosa, podría ganar mucho más si no fuera por los putos impuestos de mierda que me cobran cada vez que le hago una factura. tu caso concreto con tus trabajadores, si ahora le pagas más, le pagas menos, eso se llama sesgo del superviviente. ¿Eh? O sea, que sesgo del superviviente. Que lo hagas tú no significa que todo el tejido empresarial lo haga. Eso no es real. Hay mucho tejido empresarial que no lo hace. Segundo, punto número 2. No, es que, claro, no necesitamos a los sindicatos para que lo defiendan los trabajadores. Pues si no fuera por los sindicatos, habría muchísimas denuncias y muchísima inspección laboral que no llegaría a las empresas. Al final los sindicatos ayudan a los trabajadores a que la inspección laboral llegue a la empresa para ver si tú estás haciendo 8 horas de más de tu jornada o 10 horas de más a la semana en tu jornada que no te están pagando, que no te están cubriendo, que te están obligando a quedarte. Y después eso que dices tú de la falsa promesa de quédate, ahora vas a ganar poco, pero seguro que en unos años vas a ganar mucho más. Eso me suena a mí a la estafa de los becarios igual. No, es que al final esto lo vas a poner en tu currículum. Mira, perdona, pero el currículum o ponerlo en tu currículum y esa experiencia profesional, el salario emocional, no paga un alquiler,
que tú decías antes que teníamos un problema de vivienda, no mejora las condiciones precarias que tienen las personas jóvenes por culpa de filosofías como esa, no cambia su realidad en el día a día. O sea, tú defiendes que los jóvenes tienen que tener mejores condiciones, acceso a la vivienda, pero a la vez defiendes, oye, cuidado, que no tengan muchos derechos, que mejor que trabajen por tener experiencia profesional, que va a ser mucho mejor y más gratificante. Prefiero que... No, pues para poder tener los jóvenes que acceso a la vivienda, para poder tener los jóvenes mejores salarios, para tener mejores condiciones de vida, para poder vivir mejor, necesitan condiciones laborales. ¿Y sabes qué se lo ha dado? Los acuerdos entre sindicatos, empresas, además también CEPIME, porque tú hablas de que tú no tienes representación, y es mentira, porque CEPIME te representa como pequeño empresario y está también en las mesas del diálogo social y también el gobierno. Entonces, la realidad actual que tienen las personas jóvenes de disminución de la tendencia del paro, de aumento del salario y de mejores condiciones es gracias al acuerdo entre sindicato, patronal y gobierno. Entonces, ¿necesitamos a los sindicatos? Sí, porque si no fuera por ello, seguramente tendríamos la filosofía que acabas de plantear tú de que no, hombre, empieza con poquito, ya si me va bien, si eso, te pago más. Y si no, pues bueno, pues estar 6 años en los que a mí me va mal y tú sigues trabajando mal y sigues en casa de tus padres y sigues sin pagarte un alquiler y sigues sin poder comprarte un coche. Genial. Vale, ahora sí, termino. El punto es, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Yo prefiero que la gente gane mucho dinero, ¿vale? Que la gente gane mucho dinero, pero es imposible ganar mucho dinero en España precisamente por las regulaciones que hay. Es el empresario, el pequeño empresario, que es el que contrata mayoritariamente, le cuesta un riñón contratar a alguien. Entonces, tú hablas del problema de la vivienda y lo atacas con, seguramente que estarás que son los propietarios el problema. ¿Me equivoco? Depende del contexto, depende de la situación, depende de la zona, Bueno, depende de la comunidad. pero era una respuesta rápida. Es que no, el punto aquí es no que tú absoluta. crees que estás peleando por los derechos de los trabajadores y yo lo que defiendo es que realmente lo único que haces es que sea imposible contratar, perjudicando a las personas que verdaderamente quieren trabajar. Ese es el punto que yo estoy intentando hacer. Tú crees que regularizando, legislando y haciendo una ley inflexible contra los empresarios para que le den derechos a los trabajadores estás beneficiando al trabajador, pero lo único que estás haciendo es ahogar a las empresas y lo único que estás haciendo es que también los trabajadores no tengan un mercado laboral flexible al cual si el trabajador el empleador les da unas condiciones que no les gusta, diga, ¿sabes qué? Es que me la pela perder el curro como en Estados Unidos porque yo con esta experiencia laboral que tengo encuentro un trabajo en 24 horas. Aquí en España te echan del trabajo y es un drama porque a ver quién coño te contrata. Esa es la realidad. Entonces, sois los defensores del trabajador y lo que lográis es que el trabajador le sea una odisea imposible el trabajar. ¿Tú hubieras votado a favor de la subida del salario mínimo? No, para nada. Me parece ridículo. Pero si eso mejora la condición de los trabajadores. No. ¿Por qué no? Si Es falso. Mira, te voy a poner más. un pequeño ejemplo. Los sindicatos defienden a los trabajadores. ¿Dónde coño estaban los sindicatos durante la pandemia? Defendiendo a los trabajadores. Negociando ERTE. Sí. Negociando ERTE. Sí, negociando Que ERTE. gracias a los ERTE protegimos a un montón de trabajadores. La verdad es la siguiente. Y además no solo a los trabajadores, también a las empresas. Porque No. los ERTE no los asumían las empresas. La realidad, ¿Sí es o no? la realidad es la Sí, es siguiente. la realidad. En Los España, sindicatos estaban negociando ERTE. no tengo el dato exacto, pero en España quebraron no sé cuántos autónomos durante la pandemia y el Estado, que se supone ya que está aquí, aquí 5 negocios cerré. 5 negocios cerraste. ¿Y estaban los sindicatos ahí apoyándote? No, yo sigo pagando seguro social. Estaban los sindicatos apoyándote. ¿Qué pasa? Una pregunta, es otro tema muy delicado con el tema del trabajo. Que tú estás confundiendo. No, a ver, yo siempre Es que la confundo, tú defensa- lo tienes todo no, clarísimo. es que, Xavi, la Estoy defensa terminando, tiene que ser joder, Cepime. macho, oye, o me moderáis a esto. Es que la está defensa le toca a complicado. CEPIME, que es la representación de los pequeños empresarios. Lo que están haciendo los sindicatos es renegociar para los trabajadores. ¿Por qué un tú hayas autónomo podido no tener es un a tus trabajador? trabajadores en ERTE. Pero una pregunta. ¿Qué? Pero Tú tenías a tus trabajadores en ERTE. Cerraste y ya está. Solo estabas tú, tenías trabajadores. yo tenía 16 ¿A dónde mandaste tus trabajadores? al paro. Al paro directamente. 16. ¿Y por qué no negociaste un ERTE? Porque mi actividad laboral no se podía ejercer en ese momento. Ocio nocturno, cachimbas que no está derivado. No. ¿Ya hablaste con CEPIME? Y hablemos con Hablaste con la CEPIME, patronal. exactamente, ¿Qué te dijeron? pero se canceló mi actividad. ¿Pero qué te dijeron ellos? Que no se puede hacer nada, pues se canceló mi actividad. Directamente. Exactamente, o sea, yo podría darles un ERTE a ellos y comerme la seguridad social durante 6 meses. Y menos mal que los boté a la calle. Pues si no me hubiese ido a la mierda. Entonces muchos no los defendía. No. Mi situación personal, pero digo, dato mata relato y es un relato propio que no... Sí. La realidad, a ver, no, estaba hablando yo, es que bueno, interrumpes siempre, pero ahora ya la idea se me ha ido. Vamos a intentar no pisarnos, vamos a intentar respetar el turno de palabra. El punto de todo esto es que también tenéis una confusión extremadamente grande con lo que es el trabajador. El trabajador es solo el empleado. Yo no trabajo, yo no soy clase trabajadora. Bajo tu criterio. Sí, lo eres. Ajá. Entonces, ¿quién me defiende a mí? CEPIME, Cepime. por ejemplo. Cepime. ¿Tú tienes tu representación?
La realidad es que a mí no me defiende absolutamente nadie. A mí lo que hacéis es Sí, lo que ahogarme no a impuestos, dejarme los cojones estrujados para pagaros a vosotros para que os comáis las gambitas. Y la verdad es que estoy hasta los cojones. ¿Creo en los sindicatos? Sí, siempre y cuando los sindicatos se financien solo y única y exclusivamente con su cuota de afiliados. Mientras el 40% de vuestra financiación venga de subvenciones estatales, 40% lo he mirado antes de venir, tranquilo, lo puedes chequear, sí, jaja, juju, pero esa es la verdad. Entre el 15 y el Entonces, 17. y ojo, casualmente, Entre el 15 y el con el 17, PSOE no hay huelgas generales. Siempre habláis del salario mínimo interprofesional y veláis por los derechos de los trabajadores, pero jamás os fijáis en que el poder adquisitivo del trabajador es cada vez menor. Eso es la pela. ¿Por qué? ¿Por qué no os quejáis de lo que verdaderamente importa? ¿Por qué no os quejáis de lo que verdaderamente hace que la clase trabajadora esté pasando penas a día de hoy en España? ¿Tú qué prefieres? ¿Que el salario sea 500 euros, ¿vale? De media, pero que con esos 500 euros te puedas comprar una casa, llenar la cesta de la compra, tener un coche, o que te suban a 1.500 el salario mínimo, pero con eso no te dé ni para pipas? ¿Qué es lo que prefieres? Tener mayor poder adquisitivo. Ajá. Sí. ¡Wow! Pues eso es una cosa que los zurdos en este país no entienden. Oh, es que ahora con la reforma laboral de la Yolanda han subido el salario mínimo interprofesional a esto. Muy bien, con ese salario te puedes comprar muchísimo menos que con el que había antes, pero muchísimo menos, porque la cesta de la compra te vale el triple, la gasolina, impuestos, te vale el doble. Al final, ¿qué pasa? Eres más pobre, pero te dicen que como tienes más cantidad o mayor número en la nómina final, te están dando más. Vosotros no atacáis los problemas económicos de verdad. Vosotros lo que sois es un síntoma y vivís muy bien comiendo gambitas, que por cierto, lo de las gambas es la polla, porque sabes de dónde viene. O sea, no es un mito. Lo de las gambas viene, creo que fue UGT concretamente, de una comida en Sevilla y de dinero público se gastaron creo que 2.500 euros en marisco. Entonces, claro, cuando... Pues lo vino un pleno. No sé si fue UGT o no. O sea, lo de las gambitas no viene por nada. Viven de putísima madre. Luego también hay una foto muy curiosa de los de UGT, o de comisiones obreras, que tenían la hoz y el martillo y estaban comiendo en un Kentucky Fried Chicken. Entonces es como tú dices, a ver, tío, si es que esta gente al final del día no veláis por los intereses de los trabajadores, lo único que queréis es una especie de socialismo en el cual es que no entiendo muy bien ni qué es lo que queréis. El punto es que sin la actividad privada, ¿vale?, los trabajadores no podrían tener. Y por eso la izquierda, no sé si te has dado cuenta, ha cambiado tanto el relato desde la caída del muro de Berlín hasta el día de hoy. Antes la izquierda sí que era una lucha obrera, el proletario contra la burguesía. Ese relato, a medida que el obrero se fue empezando a poder comprar una televisión, un coche, una casa, incluso en la playa, ese relato ya no tenía sentido. Entonces ahora el enemigo es la cultura. Por eso, yo no sé, a ti te veo más un marxista clásico, creo, por lo poco que he hablado contigo, de los derechos del trabajador y tal y cual, pero la izquierda a día de hoy está perdida. Y de hecho te digo que a día de hoy en Europa la izquierda no representa a los trabajadores. Chicos, últimos minutos de bloque. Responde Antonio si quieres. O sea, es muy difícil responderte porque has mezclado 18 temas en solo uno. O sea, has hecho una disertación tan amplia, con cuestiones que se diferencian. Sí, estaba terminando tanto, mi alegato acerca de lo que pienso de los sindicatos y la izquierda en mezclando general. cuestiones de gasolina, que si un impuesto, que si comida, que si... O sea, has mezclado tantos temas dentro de uno que no sé ni siquiera qué responderte. Huelga general. Entonces voy a ir por puntos y así vamos directos al lío. Tú dices, o planteabas, que no hubieras votado a favor de la subida del salario mínimo interprofesional. Y además hiciste una mezcla indebida también, como si el salario mínimo fuera con la reforma laboral, cuando una norma no tiene nada que ver con la otra. Y eso no pasa nada por el desconocimiento, pero una cosa va separada de la otra. La reforma laboral va por un lado y la subida del salario va por otro. Si fuera por ti, por tu pensamiento, los trabajadores a día de hoy, con la cesta como está, con los precios como están, seguirían cobrando 700 y pico euros. O sea, su realidad sería mucho más compleja. Si fuera por ti, por tu pensamiento de mercado flexible, que es lo que teníamos con la anterior reforma laboral, a día de hoy no tendríamos los datos que tenemos. Tendríamos seguramente un 50% de paro juvenil, tendríamos un montón de pobreza, tendríamos personas sin contrato fijo, sin saber si hoy lo despiden de un sitio y dónde se va a ir al otro, que esa era la problemática estructural de la juventud con la anterior reforma laboral, que no tenían ni a dónde ir, ni dónde iban a terminar, ni dónde se iban a meter. Si fuera por tu pensamiento, si no existieran los sindicatos, la realidad juvenil a día de hoy sería más del 50% de desempleo, personas que no saben si van a terminar un trabajo, a dónde se van a ir, o empatando contratos temporales unos con otros, contrato de 2 y 3 días, contrato de un mes, el siguiente déjate ver y ya veremos lo que hacemos. O sea, si fuera por tu realidad, lo que nos esperaría hoy a las personas jóvenes sería pobreza, pobreza, pobreza y desempleo. Menos mal que existen los sindicatos y que han hecho, primero, que las personas tengan mayor poder adquisitivo, aunque sigue siendo de lejos el que teníamos antes, por ejemplo en 2008, antes de la primera crisis,
gracias a los sindicatos, y menos mal que existen y no estás tú solo negociando, tenemos a personas que tienen un contrato fijo y que con eso pueden acceder a una hipoteca, se pueden comprar un coche, pueden tener diferentes cosas, y gracias a que existen los sindicatos tenemos derechos, porque lo que te escucho a ti es decir, no, yo me protejo yo y los trabajadores que se busquen un poco la vida. Y esa no es la realidad, porque al final eso no es bueno ni para la economía, ni para los trabajadores, ni para las empresas. Mezclabas también lo de la huelga general por responderte a la huelga general. Con la izquierda no hace una huelga general. Es que no hay condiciones ahora para hacer una huelga general. Hay una reforma laboral firmada por COE, por CEPIME, te lo voy a repetir porque son la representación de las empresas, y por los sindicatos, en los que se han mejorado las condiciones. Hay subidas del salario, hay negociaciones de convenio, hay mejora de la situación, y tú planteas, Mejora los de la empresarios situación. no podemos contratar. Oye, ¿por qué los datos de contratación? ¿Por qué tenemos éxito o tenemos récord en los números de afiliación a la Seguridad Social? ¿Por qué tenemos en España en la actualidad, con los sindicatos y con un gobierno de izquierda, más personas cotizando a la Creo que Seguridad es trabajo Social? público. ¿Por qué tenemos más contratación? Creo, ¿Por si qué- mal, ojo, ¿por qué creo tenemos mayores, que es trabajo público. ¿por qué tenemos, por qué tenemos, Ah. por qué tenemos mejores salarios? ¿Por qué tenemos esas condiciones? ¿Por qué las tenemos? Porque seguramente si tú eras tú negociando, no, porque tú lo que planteas es trabajo temporal. ¿Sabes era que lo es teníamos trabajo antes, público de lo que estás tener hablando, mejor- ¿no? te- Perdóname, tener- pero sabes que lo que estás haciendo es una trampa. No. Lo que estás haciendo es La meterle mayor más gasto a las arcas del Estado cuando no. tenemos un 140% de deuda No. con respecto al Producto Interior Bruto. Es que es una animalada lo que estás diciendo. Evidentemente, si tú trampeas y colocas a el hermano de Sánchez, a la Begoña y a toda esta gente y les das de alta en la Seguridad Social sin dar palo al Siempre. agua, pues evidentemente van a subir. Pero esa gente está creando riqueza. La respuesta es no. El trabajo en el sector privado, que es el que alimenta al sector público, está cada vez más bajo. Entonces, mira, yo te voy a ser honesto. ¿por qué contratan Déjame más? hablar, por favor. Te voy a ser honesto. Yo no entiendo muchísimo de todas las mierdas que me estás hablando tú a mí. ¿Por qué? Porque no me interesa, porque soy una persona que va por libre, que genera su propio dinero y soy el... ¿Qué te importas tú? ¿Eh? ¿Qué te importas tú? Me importa yo No y las los personas demás. que trabajan conmigo y Que mi eres familia. egoísta. Que soy egoísta. O sea, es por eso, simplemente. Ah. Porque hay quien piensa en todos y en la defensa de todos. Y hay Yo quien pienso piensa en y quien todos, tiene que amigo prosperar mío. Yo en sí pienso en mismo. todos, pero a la hora de producir dinero no. Y de hecho te voy a decir una cosa. ¿no? Tú sabes Diciendo que no la reforma laboral. ¿Sabes a qué me dedico? No no? piensas en todo, piensas un segundo, en ti. Un segundo. ¿Sabes a qué me dedico, no? Yo empecé mi proyecto, vale, yo empecé mi Eso proyecto. es una marca Mira, de yo dinero. tengo un podcast de bastante éxito que se llama Red Pill Podcast. Y me preocupo tanto por todos que veo cómo la natalidad va cayendo y me imagino España dentro de unos cuantos años y no es España, ¿vale? Y no es España. Entonces, evidentemente, no me llames egoísta cuando estoy poniendo todo, cada grano de sudor, de sangre y de lágrimas que tengo para que España tenga futuro. No. Amigo, No. no me interrumpas que estoy hablando y no me digas que no a algo que es un hecho. No es verdad. Entonces, vale, no es verdad. Ahora te explico por qué. Tú Mira, quieres, mira. no, es que no me vas a explicar por qué, porque estás digamos, haciendo una especulación de por qué hago lo que yo hago. Yo te estoy explicando por qué yo hago lo que hago. Si tú me vas a decir que no, ahórratelo porque no me interesa escucharlo. La realidad es que yo empecé este proyecto porque verdaderamente tengo un interés genuino en que España tenga un futuro. Y la realidad es que veo que con personas como tú, España no tiene ningún tipo de futuro. Una persona que se la suda la inmigración ilegal, una persona que no aboga por ningún tipo de identidad ni de cohesión, una persona que estaría dispuesta a regar de dinero público a los sindicatos como, bueno, de eso vivís. Entonces, al final del día, yo lo que quiero es que España vuelva a ser una fuerza económica potente, una España industrializada, una España que no dependa únicamente del turismo y también una España en la que se pueda invertir y que la inversión privada sea atractiva. Pero la realidad es que con políticas como las que tú defiendes, nada de eso va a ocurrir nunca. Y verdaderamente me da muchísima pena, porque tú eres un socialista, tú eres un marxista. Y yo pregunto, ¿qué positivo le ha aportado el marxismo a cualquier país donde se ha implementado? Si los países capitalistas, que, ojo, yo soy una persona bastante crítica con el capitalismo, no me defino como un capitalista per se y un liberal tal, yo soy bastante conservador y hay cosas en las que creo que el Estado sí que debe de tener mano, pero la realidad es que si hacemos una comparativa de los países socialistas contra los países capitalistas, en uno ponen vallas para que la gente no entre, los capitalistas, en otros ponen vallas para que la gente no salga, los países socialistas. Entonces, ¿qué modelo económico es mejor? Tú dices defender a los trabajadores, pero los trabajadores cubanos se matan en Cayo Hueso, allí, en ese mapa que estoy viendo allá atrás, para llegar al malvado capitalismo que tú dices que tú dices combatir. Entonces, la realidad es que dato mata a relato. Cuando cayó el muro de Berlín, fue masiva la huida del lado oriental al lado occidental. Esa es la realidad. El marxismo es cáncer, el socialismo es cáncer. A mí me hablas de todas estas del CEPIME y de su puta madre y te voy a ser honesto, no tengo ni la más puta idea qué es porque no me interesa. Y a la que pueda, cojo mis cosas y me voy de este infierno socialista. Hablando de socialismo, vamos a tocarlo después. Acaba con esto, contestamos. Sí, un minuto. Y pasamos al siguiente bloque, que es esto que estamos hablando. Sí, exacto. No se puede querer lo mejor para los demás
diciendo que no a que se le mejoren sus condiciones, diciendo que no a que se le mejoren sus salarios, porque al final mejorar sus condiciones va a provocar que también puedan tener mejores planificaciones de futuro. Si tú tienes un buen salario, si tienes una casa, si tienes un coche, seguramente te puedes pensar en tener hijos. No se puede hablar de natalidad y de mejora de la sociedad cuando a la vez se dice no, yo me voy porque aquí los trabajadores tienen derechos y eso me afecta a mí porque no gano tanto y además si ellos tienen derechos a mí, entonces no puedes defender, y perdona, insisto, no puedes decir que quieres lo mejor para todos cuando planteas que no a la subida del salario mínimo, que planteas que no a la reforma, que planteas que no a que se mejoren sus condiciones, que planteas que no a que se mejoren sus convenios. O sea, no puedes decir que quieres lo mejor para los demás cuando lo que quieres es que ganen menos y que se maten por conseguir un trabajo para poder comer. Entonces, una cosa no va con la otra. Punto número 1. Punto número 2. Los sindicatos... Déjame responder al punto número 1 y ahora haces el punto número 2. No. Pues pero, vamos punto a punto. Es que tú vale, hablas de pero mucho y no puedo apúntate el responder 2, porfa. Déjame responderte al 1. Vamos. No malinterpretes lo que yo quiero. Yo quiero que la gente gane más. Lo que yo critico es que con tus políticas la gente no gana más y la gente no sale beneficiada. Sí gana más. Es que no estoy de acuerdo. Perdona. Tengo que responderte. Yo quiero que la gente gane más, pero creo que las regulaciones lo que hacen es que precisamente ganen menos. Porque si un trabajador por ley te tiene que pagar 1.100 en vez de que el mercado lo regule y con la competencia digan, vale, yo este tío que me está dando una plusvalía gigante le voy a pagar más, entonces los empresarios se ponen de acuerdo con los convenios que vosotros hacéis y les pagáis lo justo y los empresarios pagan lo justo que está en el convenio, porque por ley puede. Entonces yo creo que el mercado eso lo regula muy bien y en Estados Unidos los salarios no tienen convenios de salario mínimo ni nada y los sueldos son muchísimo más altos. Por tanto, yo quiero que la gente gane más. Lo que pasa es que el método para conseguirlo no es a través de la regulación como el tuyo. Así que no te confundas, ya está, eso es lo único que tenía que decir. Expon si quieres muy rápido el segundo punto del que querías hablar. No es verdad, los convenios establecen mínimos, no máximos. O sea, tú lo que tienes que pagar es lo que pone en el convenio, nunca puedes pagar por debajo, pero sí puedes pagar por encima. Entonces, si tú quieres pagar más, es fácil, paga más, no tienes límites a eso. Entonces, no engañes, no, es que los convenios lo que establecen son mínimos. Tú nunca puedes incumplir leyes que estén en el convenio como mínimo. Lo que sí puedes hacer es mejorarlas. Entonces, si quieres mejorarlas, demuéstralo, paga más en tu empresa. Lo que pasa es que no lo haces. Y si no existiera el mínimo, lo que harías es ponerlo por debajo. No tengo empleados. Te estoy poniendo en general, no estoy hablando específicamente de tu caso porque tú no tienes trabajadores ni siquiera. Tú tienes personas que te facturan y tú les pagas un servicio.